Su adiós disfrazado de espacio me dio el impulso que necesitaba para ser libre de verdad. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Sara me miró a los ojos y dijo: Te amo, pero no estoy lista para convertirme en alguien que se acuesta temprano los viernes. Quiero sentirme viva, libre, indomable, antes de acabar atada a una vida donde todo esté ya escrito. Entonces lo entendí. Me estaba diciendo adiós sin decirlo. Así que le di exactamente lo que pedía, libertad. Y mientras ella se perdía en su idea de juventud salvaje, yo empecé a construir una vida en la que su sombra no tendría lugar. Lo que ocurrió después, bueno, hay una conversación en particular que lo cambió todo. No solo mi forma de ver las relaciones. Me cambió a mí. Mi nombre es Miguel, tengo 33 años, y trabajo como ajustador de reclamos de seguros en Madrid. Vivo en un modesto apartamento en Móstoles, lo bastante cerca del centro como para oír los trenes, pero lo suficientemente lejos como para que el silencio de la noche te obligue a pensar. Hasta hace poco, compartía ese espacio con Sara, mi novia durante 2 años. 29, asistente de marketing, pelo caoba y una sonrisa que alguna vez pensé que me salvaría de todo lo gris. Durante los primeros meses juntos, la vida era una coreografía suave, cafés a media tarde, cenas improvisadas, planes para un perro que nunca llegó. Ya vivíamos juntos hacía 8 meses, y aunque las cosas no eran perfectas, yo las veía estables. Progresando. Empezábamos a hablar de un piso más grande, de vacaciones en Portugal, incluso de qué nombres le pondríamos al supuesto Beagle. Pero mientras yo construía castillos con ladrillos de rutina, ella soñaba con incendiarlo todo. Primero fueron insinuaciones sutiles. Comentarios lanzados al aire como quien no quiere hablar en serio. ¿No sientes que siempre hacemos lo mismo?, decía, mientras pasaba las historias de Instagram con un dedo impaciente. Mira a Daniela, está en Berlín otra vez. Dios, extraño hacer locuras así. Yo le proponía que viajáramos. Que saliéramos. Que fuéramos nosotros los que improvisaran escapadas. Pero ella siempre encontraba una excusa. No es igual. Cuando ya eres pareja, lo inesperado desaparece. Y lo inesperado, al parecer, era todo lo que ella deseaba. Empezó a quedarse fuera más tarde. Reuniones de trabajo, tragos con compañeros, cenas que se alargaban misteriosamente. Volvía oliendo a perfume barato y humo, con esa energía nerviosa de quien ha cruzado una línea que no quiere admitir. Me hablaba de hombres que le habían invitado un cóctel, de cómo se sentía deseada, como una mujer de nuevo, no solo la mitad de algo. Al principio dolía. Después, fue otra cosa. Un dolor tan agudo que se volvió frío. Su hermana Paula, más sensata que la mayoría, con su uniforme de enfermera y los pies clavados en el suelo, trató de hablarle. No confundas libertad con huida, Sara. Lo nuevo se vuelve viejo en semanas. Lo que pierdes por impulsiva, a veces no vuelve. Pero Sara se encogió de hombros y disparó su desprecio como una bala envuelta en carmín. Tú solo lo dices porque llevas años sola. No sabes lo que es sentirte encerrada mientras aún podrías volar. Ese fue el principio del fin. O quizás el final ya había empezado antes, en alguno de esos silencios incómodos frente al televisor, mientras yo buscaba su mano y ella fingía no notar la mía. El quiebre definitivo llegó un martes cualquiera. Yo estaba sumido en papeles, revisando reclamaciones fraudulentas, trazando conexiones entre facturas médicas sospechosas y testimonios que no cuadraban. Mi trabajo es encontrar mentiras bien disfrazadas. Irónico, ahora que lo pienso. Ella se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Tenía esa expresión que solo ves una vez, justo antes de que alguien arranque la venda. Miguel, dijo, y su voz era tan firme como la de quien ha ensayado frente al espejo. Tenemos que hablar. ¿En serio? Cerré la laptop. Porque cuando alguien dice esas palabras, sabes que lo que viene no es una conversación. Es una demolición controlada. Y así empezó. Un monólogo pulido, lleno de frases como aún te quiero y no eres tú, es que necesito encontrarme. Pero bajo cada palabra había dinamita. Y sin embargo, no grité. No lloré.
Solo observé cómo la mujer que amaba hablaba de mí en pasado. Decía que me amaba, que nuestro futuro juntos era su destino final, pero hablaba como si necesitara perderse antes de decidir si realmente quería llegar a él. Es que nunca tuve mi etapa loca, Miguel, confesó, bajando la mirada como si intentara justificar una infidelidad que aún no se concretaba, pero ya dolía. Nunca fui esa mujer que colecciona historias de noches descontroladas, que besa desconocidos en terrazas de verano o que compra billetes de avión sin decirle a nadie. Siempre fui prudente. Guardó silencio un instante, como si dudara, pero sus dedos buscaron los míos sobre la mesa con una ternura que ya no tenía hogar. Te amo. Y sí, quiero que seamos nosotros, dijo, casi en susurro. Pero antes, necesito recordar que se siente ser joven y libre, antes de atarme a alguien tan seguro como tú. La palabra seguro me azotó con la brutalidad de lo inesperado. Un término que debería haber sido un cumplido me sonó a sentencia. Le pedí que lo explicara, sin rodeos. Que no usara metáforas. Que me dijera, con precisión quirúrgica, lo que significaba para ella. Y lo hizo. Eres el tipo de hombre con el que sé que podría casarme. Responsable, estable, fiel. Manejas bien tus finanzas, no haces escenas, no desapareces sin avisar. No rompes corazones. Pero justo por eso, necesito saber cómo se siente lo otro, ¿entiendes? Lo impredecible. El fuego. Los errores. Lo dijo con una sonrisa que pretendía tranquilizarme, pero no logró más que profundizar la grieta que se acababa de abrir. Eres lo que querré cuando esté lista para lo serio. Para los hijos, las hipotecas y los domingos de IKEA. Pero ahora mismo, necesito sacarme esto del sistema. Y entonces lo soltó todo. Quería irse de viaje con sus amigas sin dar explicaciones. Quería bailar hasta las 4 en clubs donde nadie supiera su nombre. Quería coquetear, sentir mariposas, redescubrirse en la mirada de extraños. Quería ser deseada, anhelada, vista como algo salvaje y no como parte de una rutina cuidadosamente construida. Cuando le pregunté qué implicaba eso para nosotros, bajó la voz. No es una ruptura, Miguel. Solo un descanso. Espacio. Tiempo para reencontrarme conmigo misma. Para descubrir quién soy cuando no soy la novia de alguien. Pero te lo prometo, volveré. Y cuando lo haga, estaré lista para construir algo real contigo. Algo que dure. Algo que valore, porque habré visto lo que hay ahí fuera. Me apretó la mano con más fuerza, como si con eso pudiera asegurarme que la herida que estaba abriendo no sangraría tanto. Como si el daño fuera reversible. Y yo, me quedé sentado frente a ella, paralizado. Pensando que, hacía apenas unas semanas, había estado considerando añadirla a mi póliza médica. Pensando que ya había empezado a mirar anillos con la misma seriedad con la que comparo seguros de vida. Pero en ese instante me di cuenta, ella no me veía como un compañero de aventuras, ni como un igual. Me veía como un retiro dorado. Como un plan B estable y sin sobresaltos, al que podría regresar cuando el ruido del mundo dejara de fascinarle. Y ahí fue donde la sorprendí. A ella, y a mí también. A la mañana siguiente, tras ver cómo cerraba su maleta y salía hacia casa de su hermana Paula por unos días, me senté solo en la misma mesa, con una taza de café que sabía más amarga de lo habitual. Pensé en sus palabras. En eso de sacarse cosas del sistema. Y como un fogonazo, me golpeó una idea que no había querido mirar de frente. Yo también tenía cosas pendientes. Sueños dormidos. Impulsos que había archivado bajo el rótulo de algún día, porque creí que amar a alguien significaba posponerte a ti mismo hasta que todo fuera lo suficientemente estable, para merecerte. Ese mismo día, Sara me escribió. Un mensaje corto, burocrático. ¿Podemos hablar de las reglas para este descanso? Tiempo, contacto, expectativas. Supongo que esperaba que yo pusiera condiciones, que le dijera cuánto iba a esperarla. Tal vez pensaba que aprovecharía este tiempo para reinventarme, clases de cocina, guitarra, algún curso de fotografía. Algo que me hiciera parecer más vivo a su regreso. Pero no. Eso no era lo que tenía en mente. Le respondí con un solo mensaje. Tómate todo el tiempo que necesites.
Yo haré lo mismo. Y lo decía en serio. Porque, por primera vez en años, me estaba permitiendo imaginar una vida que no girara en torno a nosotros. Una vida en la que no tenía que esperar a nadie. Trabajar en reclamos de seguros te da una habilidad peculiar. Entrenas la mente para diseccionar catástrofes con precisión quirúrgica. Aprendes a detectar patrones, calcular daños, prever el peor desenlace incluso antes de que alguien haga la primera llamada. Y un día, sentado frente a mi café frío, me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo con mi vida. Analizándola como un expediente sin resolver. Y llegué a una conclusión brutalmente honesta: esperar a que alguien decida si te quiere o no es la inversión más riesgosa que uno puede hacer. Así que, en una semana, hice algo que a muchos les parecería extraño. A mí me pareció completamente lógico. Me uní a un grupo de apoyo para divorciados. No estaba divorciado. Pero no buscaba etiquetas. Buscaba respuestas. Buscaba gente que supiera lo que era ver cómo la estructura que habías construido para dos se derrumbaba sin previo aviso. Gente que había tocado fondo y aún así se levantaba cada día. Nos reuníamos los martes por la noche en un centro comunitario cerca de Lavapiés. Lo lideraba Carlos, 35 años. Consultor de negocios y padre compartido de 2 niños que no parecían quebrarlo. Tenía esa forma de hablar pausada, sin dramatismo, con verdades que caían como piedras en el agua. La segunda noche, lanzó una de esas frases que marcan un antes y un después. Mi mayor error tras el divorcio, dijo, sin mirar a nadie en particular, fue sentarme a esperar a que mi vida volviera a empezar, en lugar de darme cuenta de que ya había empezado, justo cuando ella se fue. Me quedé inmóvil. Porque ahí lo entendí todo. Sara irse no era una pausa. Era el prólogo de una historia que apenas comenzaba. Y por primera vez, no me asustó. Carlos me habló de la escalada. Siempre me había intrigado, pero nunca me animé. A Sara le aterraba. Decía que era demasiado arriesgado, que si me lesionaba, ¿quién pagaría las facturas? Y, claro, yo trabajaba en seguros, sabía mejor que nadie lo caro que puede salir una caída mal medida. Pero un jueves por la tarde, ahí estaba yo, con los dedos entumecidos por el magnesio, asegurándome el arnés en un muro de escalada en Las Rozas, escuchando cómo los músculos gritaban mientras subía centímetro a centímetro. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: vida. No adrenalina. Vida. Presente. No lo hacía para demostrarle nada a nadie. Mucho menos a ella. Lo hacía porque, al parecer, aún había cosas dentro de mí que querían salir. Poco después, me inscribí en clases de salsa. Sí, salsa. Sara solía quejarse de que nunca bailábamos, pero cada vez que lo sugería, se reía y cambiaba de tema. Ahora era yo el que daba pasos torpes en un estudio cerca de la Puerta del Sol, guiado por Julia, una instructora con acento caribeño y paciencia infinita, que cada semana me emparejaba con una mujer diferente. Y descubrí algo inesperado: tenía ritmo. Y más que eso, disfrutaba. No había intenciones ocultas, ni expectativas románticas. Solo música, cuerpos en movimiento, y esa fugaz pero preciosa conexión de seguir el compás sin hablar. Mientras tanto, en su universo paralelo, Sara inundaba Instagram con instantáneas de su nueva vida. Clubs en Chueca, tragos en terrazas de Malasaña, viajes de último minuto a Sitges con sus amigas solteras. Siempre sonriendo, siempre acompañada por el mismo tipo, Carlos. Sí, Carlos. Entrenador personal. Mandíbula cincelada, tatuajes estratégicos, y una despreocupación crónica por el presupuesto o el calendario. El tipo que proponía ir a Toledo a medianoche como si fuera a cruzar la calle. El tipo que hacía parecer que vivir al borde del desastre era un arte. Sus publicaciones eran estudiadas. Risas demasiado sonoras. Captions como atrapando momentos, no planes. Selfies frente a espejos de baños con luces de neón. Y sin embargo, todo tenía un aire forzado, como si intentara convencerse a sí misma de que estaba donde debía. De que aquello, esa comedia ruidosa de libertad absoluta, era vida. Lo curioso es que no fue lo que ella publicó lo que realmente la sacudió. Fue lo que vio en mis redes. Paula, su hermana, empezó a escribirme de vez en cuando.
Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Y una noche, soltó algo sin filtro. No sé qué estás haciendo, Miguel, pero lo estás manejando mucho mejor de lo que Sara esperaba. Y ahí supe que mis silencios, mis fotos escalando o bailando con desconocidas, mis sonrisas auténticas y no prefabricadas, estaban contando una historia que ella no quería ver. Una historia donde yo no era la mitad de algo roto, sino alguien que, por fin, estaba completo. Ella esperaba encontrarme derrotado. Imaginaba a un Miguel consumiendo comida recalentada en un piso silencioso, desplazando fotos antiguas con nostalgia y esperándola como quien espera una carta que nunca llega. Pero mis redes sociales contaban otra historia. Una historia donde yo no era el abandonado, sino el que había despertado. Mis publicaciones mostraban rutas de senderismo por la Sierra de Guadarrama, con el aliento congelado en el aire y el sol filtrándose entre las ramas. Vídeos de escalada donde reía con otros, colgando de paredes de roca como si el vértigo se hubiera convertido en mi aliado. Clips de mis clases de salsa, con pasos cada vez más firmes, mi cuerpo moviéndose en sincronía con la música, libre de la rigidez emocional que había acumulado por años. Paula, en una de nuestras llamadas espontáneas, me lo dijo sin rodeos. Sara sigue preguntando por qué pareces tan feliz sin ella. Y te digo algo, Miguel, creo que nunca pensó que estarías mejor sin ella. La verdad era que no estaba destrozado. Estaba despierto. No me sentía como un hombre al que le habían robado algo. Me sentía como alguien que, por fin, se había sacudido el peso de una promesa hecha a destiempo. Y entonces, como todo lo que se infla más allá de lo real, la ilusión de libertad que Sara había estado vendiéndose comenzó a colapsar. 6 semanas. Eso fue todo lo que tardó en que su vida salvaje comenzara a parecerse a un mal guión. Carlos, el entrenador personal que había sido estrella recurrente de sus historias de Instagram, resultó ser justo lo que parecía: músculos, ego y un vacío emocional tan profundo como su feed de selfies. Al principio era divertido, claro. Cócteles, fiestas, noches sin planes. Pero en cuanto Sara insinuó algo que no incluyera alcohol, música ensordecedora o selfies de espejo, Carlos se desinfló como un globo pinchado. No pienses tanto, le dijo una noche. Esto se trata de fluir. De pasarlo bien. No compliques las cosas. Traducción: no me pidas que vea en ti a alguien más que una compañía momentánea. Y sus amigas, las diosas efervescentes de los filtros y las poses perfectas, empezaron a revelar su verdadera forma también. No eran exploradoras del alma, sino cazadoras de validación. Detrás de cada noche de copas y carcajadas había una ansiedad crónica por pertenecer, por mostrar, por ser vistas. Planes improvisados que terminaban con lágrimas en baños de discotecas. Dramas vacíos amplificados por stories mal editadas. Vestidos caros comprados para una sola noche. El espectáculo de la libertad pronto se volvió agotador. Y en medio del ruido, Sara comenzó a añorar algo que nunca había valorado en su justa medida: el silencio compartido. El sofá. Las conversaciones que no necesitaban filtros. Alguien que no la mirara por su cuerpo, sino por cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de sus proyectos. Así que empezó a tantear el terreno. Primero fueron mensajes sueltos, cuidadosamente disfrazados de inocencia. Hoy vi algo que me recordó a ti. ¿Recuerdas aquella vez que nos perdimos en Toledo? ¿Sabes qué ha sido de ese barcito donde hacían las croquetas de boletus? Pero lo que no esperaba era que no hubiera un eco inmediato. Yo no estaba esperando. No era ese Miguel que ella había dejado atrás, congelado en una pausa. Estaba ocupado. Lleno. Cuando me propuso vernos para un café un viernes por la noche, yo ya estaba empaquetando mi equipo para un fin de semana de escalada en Patones de Arriba con los del grupo de apoyo y algunos nuevos amigos del rocódromo. Cuando mencionó que podríamos ver nuestro programa otra vez, como si invocar recuerdos compartidos fuera una llave mágica, yo ya estaba sudando en la pista de práctica de salsa, preparándome para un evento social en un estudio cerca de Gran Vía al que Julia había invitado a toda la clase. Ella intentaba retroceder a un tiempo que ya no existía. Yo, simplemente, había seguido caminando. Me llamó un martes por la noche, pasadas las 10. La misma hora en la que, meses atrás, habría estado en casa, solo, con la televisión encendida como ruido de fondo,
esperando que su nombre apareciera en la pantalla del móvil. Pero esa noche, no. Estaba en una terraza en Lavapiés, riendo con Carlos y otros del grupo mientras planificábamos los últimos detalles de una travesía por los Pirineos que habíamos estado soñando desde primavera. Respondí con naturalidad. Nada en mi voz insinuaba que había estado pensando en ella. Suena como si estuvieras feliz, dijo, con esa vacilación en la voz que delata cuando alguien se está obligando a sonar casual. Y entonces, sin rodeos. ¿Estás viendo a alguien? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera incómoda, sino porque reflejaba una suposición equivocada, que mi bienestar debía tener como origen inmediato a otra mujer. Había salido en algunas citas, sí. Cafés, cenas, conversaciones agradables con mujeres que conocí en salsa o en el rocódromo. Pero no era eso lo que me sostenía. Era la paz de no tener que traducir mis deseos ni caminar en puntas de pie alrededor de inseguridades ajenas. Solo estoy viviendo mi vida, Sara, le respondí. Y la sencillez de esa frase la descolocó. Como si hubiese esperado una novela de arrepentimientos, un gesto dramático, una confesión de amor estancado. En cambio, le ofrecí la verdad, una vida que no giraba en torno a ella. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó, y la vulnerabilidad en su voz era imposible de ocultar. Pude imaginarla procesando lentamente que no me había quedado estático, que no la estaba esperando como si fuese una estación inevitable a la que siempre habría que volver. Yo no había preservado el apartamento como un mausoleo de lo que fuimos. No estaba congelado en el tiempo, cuidando su ausencia como una planta delicada. Me había movido. Y ella, que tanto había querido dinamismo, ahora se enfrentaba al hecho de que el cambio no siempre espera. Sus mensajes empezaron a ser más frecuentes. Más cargados de intención. Pasaron de me acordé de ti hoy al podemos hablar, y luego a sueño contigo más de lo que debería. Y yo respondía cuando podía. No por orgullo, sino porque genuinamente tenía cosas que hacer. Mi vida, ahora, estaba llena. Mientras ella descubría que la adrenalina constante no reemplaza el consuelo de ser amado sin condiciones, yo entendía que no tenía que ser la red de seguridad de nadie. Pasaron 6 meses. Una tarde de septiembre, me llamó. Su voz era distinta, no temblorosa ni dramática, sino medida. El tono de quien cree haber llegado a una decisión. Daniela. Quiero verte. Cenar. Hablar. Hay algo que necesito decirte. Accedí. No por curiosidad morbosa ni por nostalgia. Sino porque, en el fondo, ya no había resentimiento. Solo una página bien escrita que merecía su cierre. Nos encontramos en un pequeño restaurante en Malasaña. Ella llegó primero. Y lo vi en cuanto crucé la puerta, no era la misma. No me refiero al peinado ni a la ropa. Era algo más sutil. Había una fragilidad en su mirada, como si algo se hubiera derrumbado dentro de ella y aún estuviera recogiendo los pedazos. Nos saludamos con cordialidad. Hablamos del menú, del calor tardío del verano. Pero todo era superficial. Ella estaba preparando el terreno. Podía notarlo en cómo giraba la servilleta entre los dedos, cómo evitaba mi mirada cuando sonreía. Y entonces, lo soltó. Un discurso cuidadosamente construido, lleno de palabras como crecimiento, autoconocimiento, perspectiva. Me habló de todo lo que había aprendido estando sola. De cómo había explorado, vivido, caído y, finalmente, entendido el valor de lo que habíamos compartido. Me dijo que lo nuestro era especial. Que ahora sí lo veía. Que estaba lista. Estoy lista ahora, Miguel, dijo, extendiendo la mano con suavidad hacia la mía. Lista para lo serio. Para el futuro. Para todo eso que tú ya sabías construir. Ya me saqué todo eso del sistema. Ahora, puedo apreciar lo que ofreces. Y me miró. Como si esperara que yo respondiera como en una escena de película. Como si todo estuviera a un suspiro de distancia de volver a ser lo que fue. Pero no lo era. Porque lo que había cambiado no era solo mi rutina. Era yo. La ironía no pasó desapercibida, estaba sentada frente a mí, hablándome con la serenidad de quien cree estar haciendo una gran concesión, como si debiera agradecerle el privilegio de que, después de probar todo lo que el mundo tenía para ofrecerle,
Finalmente hubiera decidido que yo, el hombre seguro, era una apuesta digna. Había regresado como quien vuelve a una casa después de una tormenta, esperando que todo siguiera exactamente donde lo dejó. Me habló del cansancio que deja la superficialidad, de lo agotador que era fingir conexión en un mundo que solo buscaba imágenes editadas y conversaciones huecas. Me dijo que extrañaba sentirse entendida sin necesidad de explicarse. Que lo que teníamos era real, y que ahora, por fin, lo valoraba. Tenías razón en esperar, dijo, acompañando sus palabras con esa sonrisa que, tal vez, habría funcionado hace 6 meses. Podemos retomar desde donde lo dejamos. Mejor aún. Porque ahora sé lo que quiero. La escuché entera. No la interrumpí. No porque estuviera considerando su propuesta, sino porque me estaba sorprendiendo lo mucho que había cambiado mi forma de sentir estando frente a ella. La mujer que alguna vez fue el centro gravitacional de mi universo, ahora era solo una figura del pasado, tratando de reclamar un lugar que ya no existía. Esperé unos segundos antes de hablar. No por dramatismo, sino porque quería elegir bien cada palabra. Sara, dije con calma, creo que ha habido un malentendido. Yo no te estaba esperando. La expresión en su rostro se quebró. Fue como si le hubiese dicho que la Tierra había girado en sentido contrario o que el Sol ya no saldría por el este. Confusión. Incredulidad. Y luego, una sombra de algo más antiguo, el miedo. ¿Qué quieres decir con que no me estabas esperando? Preguntó, casi indignada. Acordamos un descanso. Dijimos que era temporal. Ahora lo sé, y quiero volver. Asentí, comprensivo, pero firme. Sí. Un descanso. No una pausa. No un intermedio en una obra que reanudaríamos cuando te sintieras lista. Yo no me quedé en la banca esperando que decidieras si era suficiente. Le hablé de todo lo que había vivido desde entonces. De Carlos y el grupo de apoyo. De la escalada, del ritmo de la salsa, de las rutas de montaña. De los amigos que ya no eran solo conocidos. Y de Nerea. Estoy saliendo con alguien, sí, dije con naturalidad. No porque necesitara reemplazarte, sino porque ahora entiendo lo que quiero. Y lo que merezco. Nerea me ve por quien soy ahora, no por lo que represento como plan B. Entonces, Sara dijo algo que lo encapsuló todo. Pero yo te elegí, susurró, como si aún creyera que eso era suficiente. Y ahí, en su voz, se coló la desesperación. Porque no había elegido compartir un camino conmigo. Había elegido volver cuando ya no quedaba ninguno que le prometiera emoción sin vacío. Elegiste irte, le dije, con la misma serenidad con la que uno cierra una puerta que ya no necesita abrir. Elegiste explorar mientras me dejabas en reserva, como si yo fuera un archivo guardado para tiempos más estables. Pero lo que descubrí en tu ausencia fue más valioso que cualquier promesa futura. Aprendí la diferencia entre ser la red de seguridad de alguien, y ser realmente querido. Le conté que ya no estaba inereado en ser una opción que se elige por descarte, una versión segura, tras haber agotado lo inestable. Que merecía ser la primera elección de alguien, no el refugio al que se vuelve cuando todo lo demás ha decepcionado. La mujer que estaba frente a mí ya no era la misma de la que me había enamorado. Pero tampoco yo era el hombre que ella dejó. Y por primera vez, lo supe con certeza, estaba completo sin ella. Cuando salimos del restaurante, la noche madrileña nos envolvía en ese aire denso que precede al otoño. Sara caminaba despacio, como si la ciudad le resultara desconocida. Como si cada paso la alejara de un lugar al que creyó que siempre podría volver. Sus ojos recorrían las fachadas con una desconexión que no había tenido antes. Y entendí que no solo había perdido a alguien que la amaba, había apostado a que el tiempo se detendría para ella, y había perdido contra la realidad. Creyó que podía marcharse sin consecuencias. Creyó que mi amor era incondicional. Creyó que yo estaría ahí cuando decidiera volver. Pero lo que no supo, lo que nunca pensó que pasaría, fue que durante su ausencia, me convertí en alguien que ya no acepta ser la segunda opción de nadie. Nunca más.